Así que en esta mañana, como hemos anunciado, hacemos una pausa en el libro de Job y la serie Edificando con Sabiduría, luego de terminar la primera parte del diálogo entre Job y sus amigos. Hasta aquí el Señor nos ha enseñado muchas cosas. No sé cuántos han aprendido algo nuevo en el libro de Job. Espero que sí. Al menos yo lo he disfrutado hasta aquí ya muchísimo. Y vamos a retomar el segundo ciclo de diálogos en enero entre Job y sus amigos. Pero hemos aprendido mucho acerca de este libro. Cómo el Señor no solo permite el sufrimiento, a veces intentamos evitarlo a toda costa, sino que también lo usa, cómo el Señor usa el sufrimiento para acercarnos a Él, para transformarnos en el proceso. ¿Cuánto olvidamos tristemente esto en nuestros procesos de discipulado? Donde simplemente ofrecemos una imagen o una idea falsa a los nuevos creyentes de quién es Dios y de lo que es la verdadera vida cristiana. Solamente a veces tenemos eslogan como Él tiene un gran plan para tu vida, maravilloso, y vengan a la iglesia para que tengas paz, pero olvidamos realmente que el Señor dice, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad en mí, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Hemos aprendido mucho de los amigos de Job. Hemos descubierto que no solamente a veces leemos el libro de Job y queremos parecernos a Job, pero a veces olvidamos también que en vez de parecernos a Job, nos parecemos más a los amigos de Job. Hemos aprendido que no basta con saber verdades sueltas acerca de Dios como un sistema de teología y entonces blandir esas verdades como una espada a diestra y a siniestra, como en una carga al machete. Debemos aprender y serenarnos y usar bien la palabra de verdad. Y para esto hemos aprendido que necesitamos constantemente del Espíritu Santo, porque no podemos en nuestras propias fuerzas hacerlo. Necesitamos al Espíritu de Dios para no solamente entender la verdad, para razonar espiritualmente y para aplicar bien la palabra de Dios a cada circunstancia particular. Necesitamos depender de Dios. No se trata de un sistema a aplicar fríamente, sino una dependencia del Señor constante. Hemos aprendido que si no entendemos correctamente quién es Dios, qué es el Evangelio, cómo Dios obra y actúa, tendremos una comprensión defectuosa de lo que nos está pasando, una comprensión limitada del sufrimiento, y podemos entrar en el orgullo moralista de creer que porque hacemos ciertas cosas estamos mejor que otros, como los amigos de Job, o podemos entrar en una profunda decepción, depresión, porque no entendemos por qué sufrimos o por qué atravesamos diferentes pruebas. Así que al terminar el capítulo 14, que es la pausa que estamos haciendo hoy, vamos a introducir algo más en este mes de diciembre. Pero al terminar el capítulo 14 nos damos cuenta de que Job y sus amigos necesitan algo más, algo falta. Su corazón no está encendido. Job sufre, pero sufre más porque no entiende. Job quiere defender su causa y al final del capítulo 14 parece que Job está sin esperanza. Su corazón necesita encenderse nuevamente con el fuego de Dios. Y eso es lo que queremos esta mañana. Así empezaremos hoy. Es lo que queremos que pase en nuestros corazones, muchas veces mortecinos o decaídos. Vamos a leer una historia hoy. Así comenzamos esta pequeña serie que hemos nombrado y comenzando desde Moisés. Vamos a estar por el mes de diciembre y el primer domingo de enero, 4 sermones incluyendo en esta pequeña serie. Y Lucas 24 dará inicio a esta miniserie titulada, como dije, comenzando desde Moisés. Y oramos que no solamente hoy, sino mucho más a partir de hoy, podamos ver a Cristo, podamos ver la hermosura del Señor en cada página de las Escrituras. Mientras más comprendemos cuán excelso, hermoso, maravilloso es el Señor, el poder seductor de este mundo pierde su efecto sobre nosotros. Y que nuestro corazón arda al mirarlo a Él, para entonces poder incendiar con el Evangelio nuestro mundo alrededor. Pero leamos Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35, será el texto que vamos a exponer en esta mañana. Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35.
Y he aquí, dice la palabra, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Oramos. Padre, bendice tu palabra, ayúdanos. Necesitamos igualmente, como estos discípulos, que nuestros ojos sean abiertos y que podamos ver cuán cerca estás tú de nosotros, que podamos ver, Señor, con ojos renovados. Abre nuestros ojos y sabemos que tú lo haces en el poder de tu Espíritu, a través de la exposición fiel de tu palabra. Padre, que nuestro corazón sea inclinado a ti, que nada estorbe escuchar tu voz en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué hace cambiar a la gente? Hemos visto muchas películas y libros que intentan responder esta pregunta. Recuerdo de niño haber visto aquella película de Eddie Murphy, si no recuerdo mal, era el actor, donde un par de viejos millonarios deciden hacer una apuesta a ver cómo cambia a ese hombre que era un deambulante, dándole dinero, y a ver qué pasa con ese experimento social. ¿Cómo cambia la gente? Dinero, cambio de estatus. Algunos de pronto encuentran un abuelo o un bisabuelo que tiene ciudadanía española y dicen: pues mi vida va a cambiar por aquí, ¿no? O le llega algún parol o lo que sea y se cambian de país y te das cuenta, hay gente que aquí era una forma y allá es otra forma. Pero ¿qué hace cambiar a la gente de verdad? Y la otra pregunta es, ¿cómo cambia?
cómo sucede ese proceso de cambio en las personas, cambio real. Hay algunos que dicen, ya yo no cambio, yo soy así me hizo el Señor. No, todos estamos en un proceso de cambio. Estos discípulos que van camino a Emaús, todo esto ocurre el día de la resurrección del Señor. Si vas un poquito más arriba, en Lucas 24, te das cuenta que dice que el primer día de la semana, en el versículo 1, muy de mañana, vinieron al sepulcro las mujeres. Bueno, todo esto ocurre el mismo domingo. Estos dos muchachos, o estos dos discípulos, hay quien dice que son hermanos, parientes, hay quien dice que son un matrimonio y Cleofas es el esposo. Pero bueno, no es del grupo de los 11, porque vemos al final del pasaje que ellos llegan finalmente y se encuentran con el grupo de los 11. Pero eran discípulos ordinarios, no eran conocidos, ¿verdad? No eran de los apóstoles. Y ellos van caminando en el camino ahí, ¿no? Y van pensando y van hablando. La realidad es que aunque la verdad de pronto se pone al lado de ellos, para ellos no es tan evidente al principio. Y pensando en los amigos de Job, que pensaban también que ellos veían y empiezan a disertar acerca de Dios y todo esto, pero en realidad nunca ven todo, nunca ven toda la verdad. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Y tenemos esta conversación al principio del pasaje. No sabemos mucho de estos hombres o de este matrimonio o finalmente estos dos discípulos, no sabemos mucho realmente, pero dice que iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, presumiblemente vivían ahí, que estaba un poco lejos de Jerusalén, a varios kilómetros. Y dice que mientras caminaban de regreso, estaban hablando de todas aquellas cosas que habían acontecido, verso 14, y en el verso 15 sucede algo extraordinario. Dice que Jesús mismo escoge a estos dos discípulos, decide hacer el viaje o una buena parte del viaje caminando con ellos después que ya él mismo había resucitado. Interesante, ¿eh? Escoge a dos discípulos ordinarios y decide, después de su resurrección, caminar con ellos. Porque ellos tienen un problema. Su corazón, ¿cómo está en este momento? Al ir hablando de Jesús, de lo que pasó, de su muerte, ¿su corazón está lleno de gozo o cómo está? Está más bien triste, está angustiado, está abatido. ¿Y sus ojos cómo están? Dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban ¿cómo? Tapados, estaban vendados en este momento. Dice, para que no le conociesen. Así que Jesús mismo se acerca y camina con ellos. Hermano, y lo que pasa en el verso 17 es muy interesante. Ahora, antes de leer el verso 17, una vez más, lo que está pasando aquí es que simplemente los discípulos que van camino a Emaús confunden a Jesús con otro desanimado más, o lo confunden con alguien totalmente despistado, que ni siquiera sabe qué ha pasado estos días en Jerusalén. Era normal, leíamos al principio del servicio hoy el Salmo 121, y estos salmos, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Miraban a los montes. Era normal que los peregrinos, cuando iban a Jerusalén a adorar, no iban solos, iban en grupos para evitar los asaltos. Así que era normal que alguien que iba solo se pegara a un grupo, al menos para ser 3 personas y evitar los asaltos. Así que ellos no vieron eso como algo tan extraño, ¿no? Era normal. Pero en el verso 17, Jesús les hace una pregunta sumamente interesante. Les dice, ¿qué conversaciones, qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Jesús quiere que ellos le digan, estoy interesado en saber de qué están hablando. Y saben, sus rostros largos se ve a metros, a distancia de kilómetros, se ve que están muy tristes. ¿Por qué están tristes? Y Cleofas sale y le dice, ¿eres tú el único que no sabe? ¿Cómo es posible? Dice, el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Hermano, y mira lo que Jesús le dice en el verso 19. ¿Qué cosas? Evidentemente el Señor hace buenas preguntas. Preguntas que les hace pensar a ellos.
a repetir. ¿Qué cosas? ¿Qué ha pasado? Cleofas en realidad piensa y empieza a narrar todas las cosas que han pasado, y Cleofas cree que él lo sabe todo. ¿Cuál es la raíz? Piensa por un momento esto. ¿Cuál es la raíz de nuestras depresiones? ¿Cuál es la raíz de nuestras tristezas? De nuestra angustia, de nuestra desolación, cuando nos sentimos desconsolados, descontentos. ¿Por qué estamos tristes? Y Jesús le hace esta pregunta: ¿por qué estás triste? ¿Por qué es tan triste? Hermano, y podemos hacer nuestra pregunta en esta mañana: ¿por qué tantas veces estamos tristes? Cleofas cree que él lo sabe todo y no encuentra esperanza en nada de lo que sabe, aunque presupone que lo sabe todo. Pero al lado de Cleofas y el otro discípulo, ¿quién está? Jesús, que con mucha paciencia y humildad ahora se va a tomar el trabajo y el tiempo para trabajar en el corazón de estos hombres. Y el que está al lado de ellos, precisamente, no es el protagonista de la historia, el que le pasó todas esas cosas, sino que el que está al lado de ellos es el que sabe todos los detalles, exactamente todos los detalles. No solamente que lo sabe, sino es el orquestador de todos los detalles que han pasado. Así que la última vez que te pienses que lo sabes todo, recuerda que la única forma de ser sabio es confiar en aquel que verdaderamente lo sabe todo. Cuando te sientas desconsolado, deprimido, entiende que todo sucede y la raíz de tu tristeza es porque tenemos una comprensión equivocada de quién es Dios y de lo que está pasando en realidad. Dios guía a su pueblo haciéndolo sabio. No lo podemos saber todo siempre, pero podemos ser sabios siempre cuando confiamos y creemos en aquel que todo lo sabe. Y los que no sabemos somos nosotros. El Señor lo sabe absolutamente todo. Y ahora le dice: ¿qué cosas han pasado? ¿Estabas tú en la tumba? ¿Estabas tú ahí el día que yo resucité? ¿Estabas tú en el momento exacto? ¿Qué sabes tú, Cleofas? Y el Señor le pregunta: ¿qué cosas? A ver, me gustaría saber qué tú sabes. Y entonces ellos lo dicen todo lo que saben. Y empiezan a narrar. Es interesante que también dicen, es lo que sucedió en la mañana, ese mismo día. Y recuerden, dicen que el versículo 21, después que ellos narran todo lo que pasó con Jesús, el varón que fue, es en pasado ya se murió. Fue varón perfecto, poderoso en obra, en palabra, cómo le entregaron, todo es en pasado. Versículo 21 dice: pero nosotros esperábamos que fuera Él el que redimiera a Israel. O sea, básicamente están diciéndole: nosotros esperábamos a este Mesías, que era el príncipe, el rey, que Dios ha prometido para finalmente salir del poder del imperio romano y que Israel fuera redimido para ser la nación de Dios y gobernar sobre todo el mundo. Sabemos que las aspiraciones de estos discípulos en este momento son más políticas que espirituales. Y a veces nosotros también tenemos esa imagen o esa visión de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, estaremos como ovejitas machucadas en la esquina del ring, que nos están dando hasta por el blanco de los ojos? Redime a tu pueblo para que seamos nosotros lo que seamos. No se trata de eso. No se trata de una victoria simplemente política ahora. El Señor viene a salvar algo más profundo, una libertad más profunda que una libertad económica, una libertad social, una libertad cultural. Es una libertad espiritual. Hay algo más profundo que ellos no entienden. Y de pronto dicen: bueno, pero también hemos escuchado en el versículo 22, unas mujeres que fueron por la mañana temprano, las que antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo, y dicen que vieron ángeles, y también dicen que Él vive, porque los ángeles se lo dijeron. No, también se le apareció. Vemos en Marcos que Jesús se les aparece a las mujeres y les dice el ángel le dice, cosas claras acerca de Jesús y un mensaje para los discípulos. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, dice, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron.
y aquí se queda algo como en suspenso. Hay cosas que ustedes no saben, evidentemente. Ellos están como cambiando de opinión con estas palabras. Jesús está muerto, pero este es el tercer día. Algo tiene que haber saltado dentro de ellos. Tercer día. Se ha aparecido un extraño. Esto debía decirles algo, pero no pueden ver. Jesús está resucitado, vivo, al lado de ellos. Para ellos Jesús está muerto y queda algo así como una bola que se está corriendo de que Jesús está vivo. Así que la comprensión que ellos tienen es inconclusa, porque lo que ellos saben acerca de Dios es defectuoso. Ellos están tristes y por eso están sin esperanza. Y la solución a esta tristeza y a esta desesperanza, hermanos, estaba al lado de ellos y ellos no lo veían porque sus expectativas estaban puestas en otra cosa. Entonces Jesús hace y dice algo tremendo. Dice, versículo 25, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermano, Jesús les llama a ellos insensatos, los reprende, les llama tardos de corazón para creer, ¿qué cosa? Lo que los profetas han dicho. Así que los reprende por no escudriñar, ¿qué cosa? Las escrituras, por no estar anclados a la palabra de Dios. Versículo 25. Y en el 26 les dice una pregunta: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y recuerda, hasta este punto ellos no entienden que el que está hablando con ellos es Jesús, solamente es alguien que les está hablando. ¿No es necesario que el Cristo padeciera todo esto? ¿Que entrara en su gloria? Así que la encarnación del Hijo de Dios, su ministerio, su enseñanza, su pasión, su muerte, su resurrección, todo esto está escrito ¿dónde? En el Antiguo Testamento, que es la palabra para ellos, la escritura que ellos tenían, porque el Nuevo Testamento no está escrito todavía. Está pasando, de hecho, en ese momento la conversación. Y en el versículo siguiente, hermano, me llama la atención, Jesús no dice, mira, no sé si tú has estado alguna vez en la puerta del aeropuerto esperando a alguien, entonces tú no lo conoces, hay gente que va con carteles, pero del lado allá te dicen, mira, esa persona que va es así, mide tanto, va a venir con un pullover de tal color, tiene una maleta así, es canoso, es un señor o una señora, toda esa descripción. Y cuando tú lo ves venir, tú dices, es ese. Y Jesús está diciendo, todas las señales, todas las promesas, todos los distintivos, todas las características del Mesías están reveladas por todas las escrituras. Toda la hermosura del Mesías está escrito en todo el Antiguo Testamento. Pero lo que me llama la atención en el verso siguiente es que Jesús no dice, soy yo. ¿No lo ven? ¿Qué hace Jesús? En el verso 27. Precisamente lo que queremos hacer en este fin de año. Por supuesto, ni remotamente. Yo cambiara, no todo este año, yo cambiara todas las predicaciones que me quedan por delante, si me quedan muchas, no sé cuántas me quedan. Incluso cambio todas las que he hecho en mi vida, han sido varios cientos de predicaciones. Yo las cambio todas por haber estado en esa conversación, ese día, y haber escuchado esta predicación de Jesús. Dice el versículo 27, que comenzando ¿desde quién? Desde Moisés, y esto es lo que Jesús hace, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Voy a hacer un salto rápido en la historia. Ellos llegan a Jerusalén, bueno, a Emaús pasa todo lo que pasa. Le hablan a los 11. Voy a hacer un salto para el versículo 44 solamente rápido, porque ahí ya Jesús aparece a todos los apóstoles.
Y en el versículo 44 dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Solamente leo el verso 44 y regreso ahora al 27 para que entendamos que lo que hace Jesús, y esta es la Biblia que tenía Jesús, y es la Biblia que tenían los discípulos y los apóstoles. Y cuando Jesús se encuentra con estos discípulos primero, lo que hace es abrir su Biblia y comienza ¿desde dónde? Desde Moisés. ¿Qué escribió Moisés? El Pentateuco, la ley, los 5 primeros libros de nuestras Biblias. Y dice que comienza desde Moisés. Y dice ahora que pasa por los profetas. Y esas son las 3 secciones de la Biblia del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, de la Biblia que tenía Jesús y los discípulos. 3 partes: la ley, una sección; los profetas, y los salmos es los escritos, que precisamente ahora estamos en Job, en la sección los escritos, leyendo estos libros de sabiduría. Y lo que hace Jesús, en vez de decirle soy yo, ¿qué cosa es? Abrir las escrituras y declararle en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora él les enseña a leer sus Biblias con él en el centro. Y lo que necesitamos nosotros aprender, hermanos, es cómo leo mi Biblia con Jesús en el centro. Esto es lo que Jesús hace. Cuando vemos en Hechos capítulo 2, que se dice que los primeros cristianos, ¿en qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles no es una doctrina nueva, es el Antiguo Testamento interpretado ahora en los términos del Evangelio, dando ahora sentido a toda la historia redentora desde Génesis hasta el último libro que tenemos nosotros, es Malaquías, en el Antiguo Testamento. Aunque sabemos que la Biblia hebrea no termina en Malaquías, sino en las Crónicas. Pero es lo que hace Jesús. Así que lo que Jesús hace nos deja ver, mis hermanos, la importancia que Él le da ¿a qué? A la palabra de Dios. Una iglesia que el centro de esa iglesia, de su vida y su ministerio, son programas, actividades, reuniones, juntas, presupuestos, dinero, programas de ministerio, alcance, cosas así. Podemos hacer muchas cosas como iglesia, pero una iglesia que no tiene en el centro de su vida y ministerio la infalible y poderosa palabra de Dios, es una iglesia débil, estéril, sin fruto delante del Señor. La importancia que Él le da a la palabra de Dios, y todo este mes estaremos enfatizando en esto. La palabra de Dios es suficiente y la palabra de Dios hace ahora la diferencia en esta historia. Él les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. No sabemos qué tiempo se demoró el Señor en hacerlo. Mientras caminaban, unas 2, 3 horas, no sabemos. Simplemente enseñándoles. Y enseñándole que las Escrituras conducen a entender quién es el Mesías. Nos muestran a ese Cristo. Así que, hermanos, al principio les preguntaba cómo cambia la gente. Queremos ver un verdadero cambio en nuestra vida. Queremos ver un verdadero cambio en nuestra iglesia. Pongamos la palabra de Dios en el centro. Volvámonos a la palabra del Señor. Dice el versículo 28. Ahora al versículo 32, que Jesús finalmente se da a conocer. Dice que llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron ¿a qué? Queremos más. ¿Qué estaba pasando con su corazón? ¿Cómo tú te vas cada domingo de aquí? Al menos, le voy a decir cómo me voy yo. Yo estoy loco por seguir con Job 15. Yo quiero más. Y yo espero que esta semana, cuando salgas de este lugar, tú digas, yo quiero más. Y yo estoy anhelando el próximo domingo. Y estoy anhelando la próxima predicación. Y estoy anhelando escuchar más la palabra de Dios. Sí, es bueno tener compañía con los hermanos. Por supuesto, es bueno hacer cosas juntos. Pero yo quiero estar junto con mis hermanos y junto con el Señor para escuchar al Señor. Porque Él es lo más importante.
Él es lo que puede encender mi corazón. No hay ningún otro ser humano ni ningún recurso de este mundo que pueda hacer lo que solamente el Evangelio puede hacer, lo que solamente el Señor puede hacer. Quédate con nosotros. Hermano, yo pienso en esta frase de los discípulos del camino de Emaús, cuando Él como que se va y ellos le obligan ¿a qué? Hermano, lo alaron. Dice, mas ellos le obligaron. Wow. Sabemos que nadie puede obligar a Dios, pero Él se dejó obligar en ese momento. Él se dejó obligar a quedarse, diciendo, quédate con nosotros. ¿Recuerda aquella iglesia en Apocalipsis? La Odisea. Fíjense, hermanos, en qué podemos convertirnos. Aquí está la iglesia con Jesús obligado, entre comillas, a quedarse en el centro. Nosotros deberíamos, con nuestra adoración, con nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, metafóricamente hablando, alar a Jesús y que se quede con nosotros. Él es el primero en llegar y el último en irse. Dice Apocalipsis que Él tiene a la iglesia en su mano y Él se pasea entre los bancos, Él se pasea entre los asientos y pasa desapercibido. Él está con nosotros aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros deberíamos obligar, entre comillas de nuevo, no quiero que nadie malinterprete eso, a Jesús a quedarse. Pero pienso en la iglesia de la Odisea. Es una iglesia. Y el Señor Jesús les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Tremendo, hermanos. O sea, puede haber iglesias donde Jesús no está dentro. Ellos lo tienen afuera. Esa frase no es para inconversos, que Jesús está a la puerta de su corazón tocando. Dice, yo estoy a la puerta de la iglesia. Afuera. Si alguno oye mi voz y me deja entrar, yo entraré en él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Podemos ser una iglesia donde Jesús no está en el centro o donde Jesús no está simplemente. Y nos creemos que Jesús está. Y nos creemos que Dios nos bendice porque tenemos señales, porque tenemos dinero, porque tenemos recursos. Pero Jesús no está en esa iglesia. Jesús está con aquellos de corazones humildes que le dicen, Señor, quédate y enséñanos más porque nosotros no sabemos nada. Porque te necesitamos a ti. Porque cristianismo, hermano, no es tener aquellas cosas que Dios puede darnos. Cristianismo es tener al Señor Jesús en el centro, sentado en el trono de nuestro corazón, enseñándonos. Porque nosotros no sabemos. Necesitamos de aquel que sabe. Es una relación con Él. No son reglas que cumplimos o estándares que cumplimos para parecernos unos mejores que otros. Para jactarnos unos de otros, de los dones y los milagros y las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Necesitamos a Cristo mismo. Y Él se queda con ellos. ¿Y qué pasa? Dice en el versículo 30, después que Él entra a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ¿qué hizo, hermanos? Hizo una representación delante de ellos. ¿De qué? De lo que había pasado en la cruz. De lo que había hecho precisamente con los discípulos, con los apóstoles, antes de subirse en una cruz. Tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y en ese momento, hermanos, la exposición de la palabra y el partimiento del pan, recuerde que esto es lo que perseveraban los discípulos en Hechos capítulo 2. Dice, en ese momento, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mas Él, en ese momento, se desaparece de su vista. Y el verso 32 es crucial. Dice, cuando ya no estaba Jesús ahí, decía uno al otro, versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros
mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Ahora ellos están hablando como al principio de la historia, están conversando, dice en el versículo 15 arriba, mientras hablaban y discutían entre sí. Ahora siguen hablando, pero están hablando diferente. Están hablando de otra cosa. Ellos ahora están reflexionando en lo que pasó mientras Jesús se tomó tiempo para enseñar las Escrituras. Ahora ellos recuerdan que subió a su corazón un ardor, un fuego que solo Dios puede hacer, y siempre Dios lo hace por medio de su palabra en el poder del Espíritu Santo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva ese fuego. Y lo que hace Pablo automáticamente es recordarle por medio de las Escrituras el Evangelio de Jesucristo, el que sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Cuántas cosas, mis hermanos? Reflexiona por un segundo. Ya pasó. ¿Cuántas cosas pueden apagar el fuego de Dios en nuestros corazones? Recuerda ese fuego de cuando te convertiste, ese fuego en tu corazón del arrepentimiento, ese fuego de entender que tú eres un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador y que Dios es santo, 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 y delante de Él eres como una nada. Pero has entendido que ese Dios grande envió a su Hijo unigénito a morir, a sangrarse en una cruz, a ser traspasado por tu pecado. Y el amor de Dios provocó en algo en ti tan grande al pensar en eso. Y ardió tu corazón y dijiste: Señor, yo soy tuyo para siempre. Yo quiero estar contigo todos los días. ¿Cuántas cosas pueden apagar el fuego de esa realidad, de ese amor en nuestros corazones? Piensa por un momento, hermano, en los días que estamos viviendo. ¿Qué cosas están apagando ese fuego? ¿Y sabes lo que pasa? Cuando ese fuego se apaga en tu corazón, ¿quién puede volverlo a encender? ¿Quién puede hacerlo? Una vez que el fuego se apaga, ¿puede volverse a encender por sí mismo? No puede. Por eso Jesús se le acerca a esos jóvenes. Por eso Pablo le recuerda el Evangelio a Timoteo y ora por Timoteo para que Dios avive ese fuego en su corazón. Y lo que nosotros necesitamos es no que nosotros lo hagamos con programas, o cómo la gente viene y nos morimos y nos matamos, a ver cómo la gente deja los vicios, cómo deja ese pecado, cómo viene el culto de oración, cómo la gente... Tenemos que aprender y entender una y otra vez el glorioso Evangelio de Jesucristo en el soplo del Espíritu Santo. Solo Él puede en su poder hacer ese avivamiento. Solamente Dios lo puede hacer. No hay ningún programa humano, no hay ninguna actividad, no hay ningún ministerio, no hay nada, ninguna operación humana que pueda hacer lo que únicamente la operación del Espíritu Santo puede hacer. Lo que nos toca a nosotros, dice Pablo, es predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con sana doctrina, con paciencia, y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ezequiel 37. No, eso lo vamos a ver el jueves 25. Así que ellos ahora están reflexionando. Mientras Jesús les enseñaba las Escrituras, pasó algo en sus corazones, hermanos. Algo sobrenatural. Algo que nosotros no podemos producir. Algo que no puede producir el carisma de un predicador, la personalidad de un predicador. Algo que solamente Dios puede hacer. Y tú y yo en esta mañana necesitamos, mi hermano, algo que solo Dios puede hacer. En las circunstancias que vivimos. En el momento en el que estamos. En el momento en que estamos desde Jerusalén a Emaús. En el camino al cielo. A la carrera final. En esta carrera final. En ese momento en que estamos y en el lugar, en el sector del rebaño donde Dios nos ha puesto, ya sea en los Estados Unidos o en España o en Cuba, en estas circunstancias, Él nos ha puesto en un sector de su rebaño, en un momento específico de la carrera, para que en este momento, en este lugar, en este tiempo, demos testimonio del glorioso Evangelio y le demos candela, incendiamos nuestras circunstancias alrededor con este glorioso Evangelio. Para eso estamos en este mundo. Porque cuando los discípulos comparten su experiencia y piensan en esto, no se quedan callados.
Dice que este fuego les hizo ponerse en pie. Me llama la atención cómo Lucas es tan detallista, ¿no? Se llena de detalles su evangelio. Cuando ellos se hacen esa pregunta, automáticamente ese ardor en su corazón no les entró sueño y se quedaron dormidos. Dice, y levantándose en la misma hora. En ese mismo momento lo que hicieron fue levantarse. Y no sabemos a qué velocidad iban, pero volvieron para atrás a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor. Ahora yo quiero estar con el pueblo de Dios. Ese fuego les hizo regresar atrás. Sus cabezas ya no estaban como así, sino que estaban así. A ver si ya se veía alguna vestigio de Jerusalén. Vamos para atrás. Y se encontraron a los demás. Y cuando se encontraron a los demás, ya los demás estaban diciendo, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y ha aparecido a Pedro. ¿A quién más sino a Pedro? Que ya estaba pescando de nuevo por otro lado. Versículo 35. Entonces ellos empezaban a contar las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. ¿A qué velocidad habrán caminado estos discípulos después de la conversación con Jesús? ¿Qué gasolina les echó Jesús en el corazón? ¿De qué hablaban? ¿Cómo cambió su corazón y cómo cambiaron sus conversaciones? Hermanos, ¿de qué hablamos cuando termine el servicio? De Trump, de la política migratoria, de los apagones. ¿De qué hablamos? Y Jesús muchas veces estamos hablando nosotros. ¿Viste? Se fue del bloque. ¿Cuántas horas? No, a las 10 la quitaron. ¿A qué hora llegó? A las 11 de la noche. 12 horas de más. Para acabar de eso. Y Jesús de pronto no nos damos cuenta y se pone y nos dice, ¿de qué están hablando? ¿Y por qué están tristes? ¿Verdad que están tristes por eso? Eso es lo que los entristece. Hermano, cuando Jesús hace esto, no había nada más importante para ellos que hablar de que Jesús ha resucitado, de que Él está vivo. Hermano, ¿qué necesitamos nosotros para enfrentar nuestra tristeza? ¿Qué necesitamos nosotros? Hubo una situación en una iglesia de unos padres que enfrentaron algo muy triste. Un pariente cercano había violentado sexualmente a su niña pequeña. ¡Qué triste! Y toda la iglesia se dolió con esto. Y el pastor decide hacer una serie de sermones de la gloria de Dios en Isaías capítulo 6. Y la gente empieza a decir, pastor, ¿por qué usted no habla del problema que estamos teniendo? Y el pastor insiste cada domingo en seguir profundizando en la gloria de Dios, en la visión de Isaías, donde se ve al Señor sentado en su trono. Y esa serie termina en Apocalipsis capítulo 1, donde se ve al Señor resucitado y glorificado, que llama a Juan, y Juan se vira y mira quién es el Señor ahora. Y pasaron 2 o 3 meses en esta serie, y los mismos padres una vez le piden cita al pastor, y el pastor se siente como, me van a reclamar, porque quizás los domingos debía haber predicado otra cosa más práctica, de cómo enfrentar ciertas traumas. Y este matrimonio llorando fue a la oficina y le dijeron al pastor, pastor, lo que nos mantuvo en pie cada día, lo que nos hizo no cometer una locura contra ese hombre cada día, fue ver en sus mensajes la gloria de Dios en todo su esplendor. Gracias. Lo que necesitamos, mis hermanos, para sostenernos en los días difíciles es contemplar la gloria de Cristo resucitado. Es contemplar su hermosura y todo el efecto y el poder seductor de este mundo, todo el veneno de Satanás para entristecer nuestros corazones, para hacernos creer que Cristo no gobierna y que Él es el Rey.
todos esos venenos se desarticulan, todos esos efectos se pierden y nuestro corazón se enciende porque tenemos una esperanza que trasciende el tiempo, que trasciende el espacio, que trasciende todo lo conocido. Nuestra esperanza no está en este mundo y el que reina no es Satanás, no es el anticristo, no es el César, no es ningún rey, no es ningún presidente. El que reina es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde iban en el camino de Emaús estos muchachos? La pregunta que el Señor nos hace es: ¿para dónde vas? ¿Para dónde van tus pasos? Lo que pasó al escuchar la palabra hizo que voltearan de nuevo a Jerusalén. ¿Para dónde vas tú? ¿A dónde tu corazón te está llevando y tu tristeza? Necesitas escuchar su palabra, porque lo que hizo el cambio en estos hombres, lo que hizo que su corazón se encendiera y se pusieran en pie y dieran la vuelta hacia atrás, fue encontrarse con Cristo por medio de su palabra. Y lo que hace que en esta mañana tú des la vuelta, te levantes y camines en la dirección contraria para donde vas, es que te hayas encontrado en esta mañana con el Señor Jesucristo a través de su palabra. ¿A dónde vas? Hermanos, lo que hace el Señor es maravilloso. Toma a estos dos discípulos insignificantes y decide aparecerse a ellos. Y lo que Jesús hace hoy con nosotros es maravilloso. Nos toma a todos nosotros, cubanitos de tercera, insignificantes, y decide hablarnos hoy por medio de su palabra y tomarse el tiempo, 50 minutos, para a través de su palabra hablarnos en el poder de su espíritu, hoy a ti y a mí, cubanos insignificantes. ¿Te das cuenta de eso? Es lo que Jesús hace. Para Él, nosotros somos importantes. Toma a estos dos desconocidos y decide aparecerse a ellos y darles una clase magistral de teología bíblica. El corazón de ellos se enciende. El corazón de los amigos de Job y de Job también tiene que ser encendido. El corazón nuestro tiene que ser encendido para regresar a Jerusalén. ¿Cómo tener un entendimiento completo, seguro, verdadero de quién es Dios y lo que Él está haciendo? Jesús usó la palabra. Simplemente les abrió las Escrituras. Hermanos, que esta misma palabra produzca en nosotros ese mismo fuego en el poder del Espíritu y nos haga tomar las decisiones correctas. Que no se apague el fuego de la palabra, que se apague al encenderse ese fuego y se encienda y se ilumine toda esa oscuridad que ha embargado tu mente y tu corazón, para que pueda latir tu corazón junto con el corazón del Señor en una verdadera, firme, segura, eterna esperanza. Nuestra vida eterna en Cristo. Porque nosotros estamos en sus manos. No lo olvides, el Señor está con nosotros, camina con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te olvides de eso. Confiemos en su promesa. Oremos, mis hermanos. Padre, te pedimos perdón, porque también nosotros muchas veces conversamos tantas cosas que nos ponen tristes. Cuando dice tu palabra que debemos regocijarnos en el Señor siempre. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y hacemos tantas cosas que no te agradan. Padre, pero tú enviaste a tu Hijo y así también Él aparece a estos dos discípulos insignificantes. Y se toma el tiempo para abrirle las Escrituras. Y se encienden sus corazones. En esta mañana, Señor, en medio de los virus, de las tristezas, de las pérdidas, tantas cosas de las que podemos hablar que nos entristecen y terminamos peor. Creemos que nos estamos desahogando, pero terminamos peor a la larga. Que podamos, Señor, escudriñar tu palabra, palpar y descubrir a Cristo y cómo tu palabra
Señor, cambia nuestros corazones, enciende este fuego y empezamos a ver las mismas circunstancias que teníamos antes con ojos diferentes. Y empezamos a ver las grandes crisis y problemas como grandes oportunidades de crecimiento. Cómo tú usas el sufrimiento como grandes maestros que nos enseñan y nos acercan a ti. Padre, estamos en tus manos. Que en el peor momento, en los momentos más difíciles, no nos olvidemos de tus promesas. Confiamos en ti en esta mañana, nos encomendamos a ti. Señor, tú estás con nosotros. Abre nuestros ojos para verlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.